con el tema que nos convoca y por lo cual invitamos al edil nacionalista, pero perdón, no puedo evitarlo. La noticia ahora es la detención del intendente, del exintendente, ¿no?, de Soriano, Besosi, a propósito de esta investigación que lleva ya un tiempo por maniobras a priori irregulares con fondos públicos. ¿Qué tiene para decir? Nos llama poderosamente la atención y vamos, me entero cuando estaba entrando al canal, veremos qué es lo que resuelve la justicia. Confiamos en la justicia de nuestro país, pero realmente me llama poderosamente la atención. Por la persona que es Besosi. Bien. Volvemos al tema, si les parece. Los escucho. Alfredo. Sí, yo creo que la Intendencia en este periodo estuvo con déficit, yo creo que eso está clarísimo. No tenía déficit en el periodo anterior con Daniel Martínez, al contrario, tuvo un equilibrio fiscal muy bien logrado, hizo mucha obra. Creo que en este periodo se desbarrancó un poco todo eso, pero no daba como para hacer lo que intentaste tú con algún otro, de hacer un juicio político a la intendenta para destituirla. Me pareció que era un disparate. Eso fue por la galería. Me parece que no tenía nada que ver. Más allá de que está mal de que no haya ido ella durante 4 años a la Junta, creo que los jerarcas tienen que ir a presentarse. Y no contestaba durante 4 años los pedidos de informe tampoco. No, digo, contestaba así un montón. No tan así, no exageres porque tampoco... ¿Contestaba o no contestaba? No, no contestaba, porque además vos podés cumplir la formalidad de tener mandar un papel. Ahora, cuando te dicen sí, no a una pregunta que tiene que tener una exposición y una respuesta, o te dicen andá a ver a la web, eso no es una respuesta, eso es cumplir con la formalidad, pero no busca aquello de tener la información, porque una de las funciones del edil es la de contralor y de estar informado sobre los temas. Como dice, y ahí el destaque de la acción de Zunino. Como muy bien dice, una cosa era el periodo de Martínez y otra cosa el de Cose. Había un director de recursos financieros que era Juan Welker, que era un caballero. Bien. Y además un perro bulldog, no se le escapaba ni un mango. Bueno, Pepe. De la escuela de Odone. De la escuela de Odone. De Odone, exactamente. No debería asustarnos que sea un tema de campaña política, porque a veces parece, no, es un tema de campaña política. ¿Y qué tiene de malo? Justamente, es un tema de campaña política porque tiene que ver con el papel de la oposición en este caso. Edil, blanco sobre negro, ¿por dónde se va la plata? Y por una mala administración, por no gastarla en las necesidades que tienen los montevideanos. Los cometidos esenciales es la limpieza, el barrido, la cañería y el alumbrado. La Intendencia es un paquidermo, tiene 8.500 funcionarios más todas las funciones terciarizadas. Pero eso lo va a tener, si ganara Lema también van a estar los 8.000. Sí, pero hay que empezar con un cambio. Yo te pongo, por ejemplo, el ejemplo de la Intendencia de Paysandú. En 5 años pasó de un presupuesto de inversiones de 13% a 26%. Eso demuestra que en 5 años se pueden hacer cambios. Lo que propone Martín Lema también es lo mismo, duplicar el nivel de inversiones, porque hoy, con un 13% de inversiones del presupuesto, no podés hacer lo que dice Alfredo, no podés hacer obras. Es más, las obras que haces básicamente son mantenimiento, porque no haces calles nuevas. Le pasás un recapado de lo que ya tenés. Entonces, para mejorar Montevideo, para cambiar Montevideo, tenés que cambiar la ecuación de la distribución del presupuesto. Bien. Y eso se puede hacer con una mejor administración. Connie. La historia del presupuesto municipal es una historia de terror. Contaba un exintendente que el día que asumió hace 40 años, los periodistas le dijeron, doctor, ¿lo podemos llamar? Dice, sí, pero no sé si tenemos teléfono. Efectivamente, no pagaban la cuenta en aquella época de la UTE, que tenía usinas y teléfonos, y por lo tanto la Intendencia de Montevideo no tenía teléfonos. Llegó a tener 14.000, o sea que fue mucho peor que ahora. Fue mucho peor que ahora. No obstante, yo me gustaría que especificaras, yo tengo clarísimo que esas son las funciones, el barrido, la limpieza, la iluminación y la conexión, más el sistema de transporte. Pero las demás cosas, ¿tenés idea de cosas que hay que cerrar? A ver, lo primero que tú decías, y lo sumo, ese intendente recién llegaba. Zunino, una de las cosas más fuertes que dijo y más complicadas fue el 26 de febrero cuando dijo que él había llegado como intendente y le había llamado la atención de los números que tiene. Él, hasta ser intendente, era el director de recursos financieros, o sea, era el ministro de Economía. Cambió de decisión y me dice que se enteró, o sea,
Si se enteró cuando era intendente que alguien le estaba pasando la mosqueta cuando era director de recursos financieros. Eso, por lo menos, parece una mentira, por no decir otra cosa, porque si no, por omisión tenía algún problema interno. Después, ¿cuáles son los cambios que yo haría, las cosas que se hacen mal? Por ejemplo, en limpieza te voy a poner un caso que ustedes me han invitado otras veces a discutirlo. Se compraron 16 camiones a 8 millones de dólares y los tuviste 1 año y medio parados porque los habías comprado mal. Eso en cualquier empresa privada, al gerente, lo sacan para afuera. Gastaste mal 8 millones de dólares. Y así en publicidad, en eventos, no populares, pero por ejemplo, los recitales que los pueden hacer los privados. Estamos todavía esperando que me contesten el pedido de informe y el pedido de acceso público a la información, cuánto costaron los festejos por los 300 años de Montevideo. Que no fueron. Y que no fueron. ¿Y cómo se eligieron los proveedores? Hubo un llamado a precio, una licitación, una compra directa. ¿Quiénes se presentaron? ¿Cuánto ofertaron? ¿Quiénes fueron los proveedores? Eso, para ponerte 3 o 4 ejemplos, pero básicamente hay que sacarle a veces, viste, la grasa, esa institución tan grande que tiene grandes problemas. Y te lo pongo, por ejemplo, en mi municipio. Yo voy a ser candidato al municipio CH. Para que veas cómo se destinan los recursos. El municipio recauda, o mejor dicho, la intendencia recauda, por concepto de contribución inmobiliaria de los padrones del CH, 2.300 millones de pesos. ¿Sabés cuánto vuelve al municipio para que haga todos sus cometidos que tiene que hacer? 180 millones de pesos. O sea, menos del 10%, la mitad de lo que se gasta en TV Ciudad. Entonces, ¿cómo querés darle servicios a los vecinos, a los montevideanos, si recaudás como una aspiradora y después cuando le tenés que dar la plata para hacer las obras, el mantenimiento y el funcionamiento, no le llega casi nada? Bien, a ver, Ele. Voy No nos a perdamos el retomar- punto, ¿no? Esto era el tema de financiamiento, era si, era saber si efectivamente había habido por parte del gobierno central un macheteo, ¿no? En los recursos a la Intendencia de No hubo Montevideo, si los entes habían demorado demasiado, ¿no? En aportar lo que le debían a la Intendencia, en fin. Parece que algo de eso hay, sí. Pero yo quiero ir más hacia retomar lo que decía Pepe. Es un juego político y es válido ese juego político porque a mí me cabe siempre la duda de si la gobernanza y el tercer nivel de gobierno, por ejemplo, está justificado de acuerdo a las cosas que puede hacer o que no puede hacer. También me pregunto si hay determinadas gestiones que no deben ser mucho más locales que generales, como por ejemplo la basura. ¿No mejoraría la basura si es de gestión local? Es una de mis propuestas, Y no descentralizar con recursos. Por eso, entonces, capaz que tenemos que ir para atrás y decir, bueno, todas estas pedidos de informe, todas estas cosas que desde la Junta Departamental algunos ediles y edilas están planteando, ¿no será que tenemos que revisar eso e ir a fondo con eso? Porque Connie habla de hace 40 años con un gobierno departamental de otro signo. 35 años de gobierno departamental del Frente Amplio. Y parece que los problemas siguen siendo los mismos, más allá de lo que se haya mejorado en algún aspecto o no se haya mejorado en otro aspecto. ¿No será que el problema es más estructural y debemos mirar por ahí? Creo que el juego de los ediles, más que el juego, el rol de los ediles es ese, no lo del juicio político. Estoy de acuerdo con Alfredo. Fue un montón. Fue un montón. Pero sí esto de todo el tiempo estar... ¿Sabemos quién es? No te diría lo mismo de otros ediles de otros lugares, ¿no? Y bueno, y eso es importante, ¿no? ¿Algo para decir? Sí, 2 cosas. Coincido contigo que hay que mejorar las competencias, ir hacia una mayor descentralización, que eso implica recursos, equipamiento y también personal. Pero lo que preguntaba Victoria sobre el tema del ahogamiento. A ver, hay cosas que son verdad, que es que hay algunos entes y oficinas públicas que le deben a la Intendencia. Sí. Pero cuando el Intendente Zunino dice que ese ahogamiento es del anterior gobierno de la calle Pou del Sí. Partido Nacional, no es verdad, porque esa deuda no empezó el 1 de marzo y la calle Pou dijo, corten, dejen de pagar la contribución y la tarifa de saneamiento de la Intendencia porque la quiero ahogar. Uno de los ejemplos que ponía Zunino, que era la torre de las telecomunicaciones y la contribución que debía pagar Antel a la Intendencia,
no es que se dejó de pagar hace 5 años. No se pagó desde que se construyó la torre. Entonces no es que este gobierno decidió ahorcar a la Intendencia de Montevideo. ¿Tá? Te ponía como ejemplo... ¿Ese es un ejemplo más excepción o más general? Es general que muchos organismos le deben, por ejemplo... ¿Pero hace mucho tiempo? Hace muchísimo tiempo. El tema de la Décadas. tarifa de saneamiento. El tema de la tarifa de saneamiento, porque sí, es verdad, la Intendencia es la única que hace saneamiento y es la única que cobra saneamiento. En el interior, cuando un cuartel, una escuela, tiene que pagar saneamiento, lo paga con OCE. Está, pero digo, el mismo, no ahogamiento, pero digamos, esa misma demora en pagar lo adeudado, ¿la tuvieron en el gobierno del Frente Existía Amplio? en el gobierno del Frente Amplio, eso es lo que te estoy diciendo. Y Bien. lo otro que dice Zunino son las partidas del 214, que se ha ido modificando los criterios de los recursos que se ponen en el artículo 214 de la Constitución, que Sí. dice que parte de lo que se recauda a nivel nacional se vuelca a las intendencias. ¿Qué pasó? Por distintos criterios acordados, uno, en el Congreso de Intendentes, a la cual Carolina Cose no iba, y dos, han sido normas legislativas, o sea, Pero Orsi leyes, sí. y que leyes, los Pero no cuales dejó los presidirlo igual. diputados y los senadores del Frente Amplio han votado y nunca dijeron que se estaba ahogando a Montevideo, se cambiaron los criterios porque no es lo mismo. Esos son para fondos para el desarrollo departamental. No es lo mismo la situación Las que tiene. necesidades, Y claro. para llevar más Estado, no es lo mismo en Montevideo que tenés un CTI, por más que vivas en Piedras Blancas, tenés un CTI cerca que si vivís en Artigas, en Bella Unión, en La Charqueada, entonces se le da, por más que tiene menor cantidad de población, se le da más recursos al interior que a Montevideo. O sea, esas Pero fueron modificaciones, pero que contaron con el aval apoyo de todos los legisladores del Frente Amplio, legisladores. muchas de ellas salieron por unanimidad. Bien. Entonces, ustedes, que son periodistas y personas muy informadas, ¿vieron durante estos 5 años algún legislador, Vergara, que va a ser candidato, durante ¿Va a estos ser 5 años intendente, dijo... dijiste? No entendí. ¿Perdón? Candidato. ¿Va a ser intendente, dijiste? no? Candidato. Ah. Candidato. Mi intendente, el que va a ser intendente, es Martín Lema, porque como decía Eleonora, tenemos que cambiar estos 35 años. Tu candidato es Lema, Eleonora. Bien metido. si tenés- como si- dijo, si querés como cambiar dijo esto, Leonora, la arquitecta Navata. Yo lo escuché. Yo lo escuché. No, yo no dije que mi candidato es dijo, Lema. perdón, vamos a poner una cosa. Dijo que había ¿Qué un cambiar? color político hace 40 años, hace 35 que ver. Y bueno, ahora busquemos otro color político, tratemos de hacer las cosas de forma Azul Lo y que rojo. quise En decir es que Soriano creo vamos a que- cambiar también ahora. En Soriano vamos a cambiar ahora El porque 11 de viene... mayo todos podemos elegir en todos los departamentos. No, está Te bueno. sacaron de contexto, tenés que gritar. Bueno, a ver, entonces, está, bien entendido. Entonces yo lo que decía es que no hubo un ahogamiento, porque es decir, ¿sabes lo que pasa, Victoria? La Intendencia de Montevideo está muy acostumbrada a echarle las responsabilidades a otro, la culpa la tiene otro. Yo decía, Zunino pasó por distintas fases. Primero la negación, después aceptar el problema y ahora justificar quién es el responsable. Bien. Entonces, le echa la culpa al gobierno nacional de la mala administración de los 800 millones de dólares que recauda la Intendencia, ¿no? 2 millones de dólares por día. Fernanda. Y obviamente es parte de la campaña política, pero es parte de la estrategia política de Frente Amplio en Montevideo. Ha dejado muy claro Javier a qué responde ese supuesto ahogamiento, que no es otra cosa que una excusa. Exacto. Porque hay que hacer el ejercicio de, estamos a 2 meses de una elección 59 departamental, días. 59 días de una elección departamental en la cual la ciudadanía va a juzgar si lo que nos gusta como ciudadanos de Montevideo, si queremos más de lo que tenemos en la ciudad o queremos algún cambio. Entonces, claramente, después de 35 años de una fuerza política al frente de un gobierno departamental, si la explicación o la excusa no pasa por echarle la culpa a otro, ¿desde dónde se van a hacer cargo de la inoperancia en la gestión de los recursos? Porque, como bien se hablaba, es un tema de prioridades, pero ¿por qué alguien creería o volvería a dar su voto de confianza a alguien que durante 35 años no pudo solucionar los problemas estructurales que tiene un gobierno departamental? Entonces, claramente hay que buscar un enemigo externo que no sea la propia fuerza política en la gestión y en el manejo de los recursos. Bien, Pabletti. Cerro Largo, Flor. Pero Mi pregunta es, ¿quién tiene un déficit? respecto a la Alfredo? estructura de Vale. gastos que tiene la Intendencia. El rubro cero, que es sueldo básicamente, es una estructura rígida, absolutamente rígida. Y es un porcentaje muy importante, 60% aproximadamente. 60%.
cómo con ese alto porcentaje de un gasto que es rígido no se puede, digamos, la posibilidad de abatirlo son pocas en un quinquenio. ¿Cómo se puede o cómo piensan que esas cosas pueden cambiar de cara a destinar a lo que más inversiones, en fin, todo lo que requiere? ¿Qué margen de maniobra tendría Claro, que un tiene de gobierno de un maniobra. signo político distinto? Te pongo un ejemplo. A ver. En 2013 se recaudó 730 millones de pesos más, recaudó la Intendencia. Por un convenio firmado con ADEOM, 300 de esos millones se tienen que repartir entre los funcionarios, ¿tá? A una partida, tipo un bono de 25.000 pesos por funcionario por esos 8.500 que te decía. Ahora, si vos recaudás 730 millones, si yo fuera el intendente o si Martín Lema fuera el intendente, eso iría para inversiones. No iría para redistribuir, que además todos sabemos que los sueldos de los municipales, de los funcionarios de la intendencia no son sueldos magros ni son sueldos malos. Y después lo otro que tenés que hacer es qué buscás. Porque la intendencia, uno de los problemas que tenés hoy, te lo comento con dos ejemplos, municipio de F, tiene una barométrica, pero tiene solo un chofer. O sea, la puede utilizar 6 horas. Hace 3 años que los alcaldes están pidiendo que entre personal obrero, personal técnico y no funcionarios administrativos, porque por la propia carrera funcional tiene un chofer, se abre un concurso administrativo, se va, pero no trae. El otro municipio tuvo un año parado, porque además son vehículos especiales, porque no tenía funcionarios. Entonces, tenés la maquinaria, tenés la demanda del servicio, pero no tenés funcionarios. Entonces, capaz que hay que entrar, aquello del famoso 3x1, pero cuando entren, que entren los funcionarios realmente necesarios y no gastar en cientos de contratos que a veces son para asesores o para, como pasó en el periodo anterior en la Intendencia de Montevideo y Canelones, que eran el seguro de desempleo de algunos que no habían estado en el gobierno anterior. Bien, no quiero que falte nadie. ¿Quién no habló? Hablamos todos. ¿Todos hablaron? Una pregunta. Bueno, quedan 2 minutos. ¿Cómo entendés el rol del alcalde en los gobiernos Sí, porque es el departamentales? alcalde que Por eso. mencionarlo. Y si es todo parte de su campaña para ser alcalde. pero estoy preguntando qué piensa de... Como te dije, Alfredo, si el intendente no hubiese puesto el tema arriba de la mesa y si Nelson Fernández no hubiese hecho la columna en la pecera, este tema no estaba en discusión. Y se lo pasaron a un periodista, porque ustedes saben, el señor Fuentes, porque había un problema interno dentro del Frente Amplio que no podían creer el agujero que estaba dejando Carolina Cossi Zunino a quien viniera después. Y estaban pidiendo agua a gritos para salir de no estar más ahogados a este gobierno que entró. A la pregunta que vos me decías, a la pregunta que decías, yo lo veo como decía Leonora, tiene unas competencias muy acotadas y si te quedás en el alumbrado, en el bacheo y en la poda, no haces lo que tiene que hacer. Para mí el rol del alcalde es un articulador. Yo ponía recién el ejemplo. Tenés el ejemplo de las picadas. En Positos, en la Rambla, haces en Tibón y en Punta Carretas. No sería competencia mía, pero yo tengo que articular con Mendetiera, que es el director de la UNACEP, que ayer lo estaban amenazando, para decir, bueno, ¿qué necesitas para fiscalizar? ¿Necesitas una camioneta? Yo te la pongo. ¿Necesitas unas vallas? Yo te la pongo. ¿Necesitas, no sé, lo que sea? Yo te colaboro para tratar de solucionar ese problema que es de todo Montevideo, pero que en mi jurisdicción atañe a algunos vecinos. El tema de la competencia. Los vecinos no saben que las calles es competencia del municipio, pero las avenidas es de la intendencia. Falta una bombita y te dicen, che, está quemado. Yo no le voy a decir, no, mire, vaya a la intendencia porque no es mi competencia. Yo tengo que articular y si la intendencia no le da bola, voy con mi barquilla, voy con mi camión y le cambio la lamparita. Y tenés grandes avenidas, además. Tenés Boulevard, tenés Avenida Brasil, Luis Alberto Herrera, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Rubén, por habernos acompañado en este segmento del programa y a ustedes por estar del otro lado. Chao, chao. No tengas que elegir